Cuando expresamos las cosas que sentimos o que pensamos, es una carga que se nos quita de encima, es como liberarnos, como que, pude expresar esto. Pero al final de cuentas todo eso que yo no hablé, yo siento que se convirtió en gran parte un peso de la culpa. Que a las personas hay que escucharlas, sencillamente hay que dejarlas ser y hay que tratar de entenderlas, porque no sabemos su historia. Los seres humanos nos callamos y nos retraímos un poco y como que hacemos esa armadura para que la gente no pueda ver nuestra vulnerabilidad. Los silencios siempre van a quedar ahí, o sea, las palabras que no expresamos siempre van a quedar ahí encima de nosotros. Y entonces, ¿qué se vuelve? Un ruido interno. Hola amigos, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Somos Equipo Podcast. Soy Mónica. Y yo soy Ronald. Juntos creamos este espacio en donde hablar nos sana, porque hablar es la mejor manera de comunicarnos y expresarnos con las demás personas, siempre desde nuestro corazón y diciendo lo que sentimos, pero con empatía hacia el otro. Y aquí estamos en familia y eso no significa que aquí estemos juntos y seamos perfectos, pero ese es el gran objetivo, mostrarnos cómo somos, mostrarnos auténticos, que pasamos momentos difíciles, retos, desafíos, tristezas y discusiones, pero seguimos llevando una muy buena, o no llevando, construyendo una muy buena relación. Una buena relación se construye día a día y más con la familia, que son con quienes mantenemos más vínculos. Totalmente. Y bueno, hoy traemos un tema muy bonito y es el peso de los silencios, porque a veces pensamos que las palabras que expresamos son las que duelen más, pero no. Los silencios son los que pesan y carga uno mucho más fuerte que otras cosas. Muchas veces esas cosas que nos callamos y no expresamos son las que terminamos arrastrando por más tiempo porque nos quedamos pensando, ¿y si yo hubiera expresado esto? ¿Y si yo hubiera expresado lo otro? Pero no, aguanté y bueno. Y eso me lleva a hablar del primer episodio que tuvimos donde contamos la historia con tu papá, los 38 días que duramos con él, y creo que yo no me quedé con nada. O sea, hasta último momento le expresé todo lo que yo sentía. Yo creo que lo que él también esperaba escuchar. Y no sé, creo que a ti también te pasó, ¿verdad? Sí, yo sin duda le expresé mucho mis sentimientos, mi cariño. Creo que en mi caso yo sí guardé algunas cosas y fue que nunca hablé con él de su posible muerte, de que pudiera fallecer, ¿verdad? Porque era un tema muy doloroso para los dos y yo creo que no tanto por mí, sino por él fue que no quise tocarlo porque sé que él era muy sensible y no quería verme sufrir. Entonces yo creo que al momento de hablar eso iba a ser devastador para los dos, como ya venía haciendo todo el proceso. Totalmente, por miedo no lo hablaron, pero cuando expresamos las cosas que sentimos o que pensamos, es una carga que se nos quita de encima, es como liberarnos, como que, pude expresar esto, y más cuando las personas parten o trascienden, no quedarnos con nada en nuestro corazón. Y no solo miedo, sino pensar en que, bueno, no queremos lastimar a la otra persona, no queremos ponerle cosas más sobre todo el proceso que está viviendo, como cargarlo, pero al final de cuentas todo eso que yo no hablé, yo siento que se convirtió en gran parte un peso de la culpa, de que yo dije, yo por qué no hablé esto con mi papá, yo por qué no hablé la posibilidad de que él pudiera fallecer, o sea, me hubiera dado más tranquilidad haberlo hablado con él. Si bien yo tenía una muy buena relación con tu papá, nosotros nos separamos desde que tú tenías 4 o 5 años, estabas muy, muy pequeño, y yo sabía que una de las cosas que él quería escuchar de mí, aunque ya la había escuchado, era que tú, a pesar de que yo tuviera otra pareja o estuviera casada con otra persona, tú nunca le ibas a decir papá a nadie más, que para ti tu papá fue tu papá. Y ya, a pesar de que tuvieras un padrastro, de que estuviéramos viviendo con otra persona, tu papá siempre ocupó su puesto. Y bien, o sea, nos divorciamos y todo, yo nunca le quité como, nunca te dije nada, nunca le quité como ese lugar.
ya como la importancia de que tu papá es tu papá y punto, llegue quien llegue. Sí, tú siempre le diste su puesto y él sabía que lo tenía, aunque obviamente a veces pensaba como de está compartiendo más tiempo con otra persona que conmigo, entonces él creía eso, pero mi mamá siempre me hablaba muy bien de él y tenía como muy remarcado el lugar de que él era mi padre y otra persona que viniera nunca lo iba a reemplazar, o sea. Otra de las historias fuertes para mí es, yo nunca le he expresado a mi mamá un te amo, o nunca se lo había expresado. Y llega el diagnóstico también de un cáncer que, que pasamos con mi mamá en el 2023, y yo lo primero que yo dije fue, Diosito, no, o sea, todavía no estoy lista, no me quites a mi cascaroncito de vieja, o sea, y lo digo con todo el amor, pero así fue como yo lo pensé, o sea, no me la quites todavía porque quiero disfrutarla más y yo no le digo te quiero, pero nunca le he dicho realmente lo que siento por ella y es un te amo. Entonces, para mí eso fue fuerte y yo dije, no, yo no me vuelvo a callar las cosas porque en cualquier momento se me va una persona, la persona que me dio la vida a mí y yo nunca le había dicho eso. Nunca le había dicho ese sentimiento tan bonito y tan puro que siento por ella. Pues no. Eso también me lleva a aquel momento, o sea, yo cuando también recibí la noticia de todo lo de mi nona, quedé revisando unos cuadernos que tenía. Yo a veces escribo, no escribo constantemente porque no es una práctica que tenga en mi rutina, pero a veces cuando estoy cargado de muchas cosas me pongo a escribir qué fue lo que me pasó en el día, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué noticias recibí que me impactaron. Y yo leía ese cuaderno y decía como que no, otra vez la noticia de un cáncer en la familia, qué nervios volver a pasar por todo lo que ya había pasado con mi papá, porque fue en diciembre del 2023 y yo como que me llevó a todo ese momento y qué días leyéndolo, yo wow, todo lo que escribí. Increíble cómo en ese momento a mí escribir me ayudó mucho a soltar las cosas y a decir, bueno, pues todo va a estar bien y Dios primero, todo va a salir adelante desde nuestra creencia, ¿verdad? Así es. Y más que en menos de un año perdimos a 3 personas de la familia. Sí. Y viene la noticia del cáncer de mi mamá. Entonces, eso nos lleva a que, si bien hay muchas razones por las que callamos y siempre uno va a encontrar algo. Hablabas del miedo al principio, a ser juzgados también, a que nos digan, ay, pero es que porque eres como tan emocional, eso también me pasó a mí. Yo tuve una relación con una persona que cuando empecé a expresarle lo que yo sentía me decía, pero es que tú eres sentimental, vives como en la emoción, o sea, todo te duele. Y nunca se paró como a decir, eh, ¿por qué me dices eso? O sea, ¿qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que pasa? Y a tratar de comprenderme. Entonces yo me fui callando y fui evitando expresarme y abrirme con él y obviamente pues la relación se dañó. Yo creo que ahí es donde vemos cómo influye nuestro entorno y cómo influyen las personas más cercanas a nosotros, porque si no podemos nosotros mostrarnos vulnerables y abrirnos con ellas, entonces ¿con quién más lo vamos a hacer? Si somos las personas en quienes confiamos, a quienes queremos, quienes están en nuestro diario vivir y quienes son importantes para nosotros. Y eso pasa mucho en las familias. Mucha gente se queda callada por no incomodar. Porque no, ¿cómo voy a expresar esto? Entonces van a decir que soy el problemático, el quejón, no sé, miles de cosas y yo creo que todos hemos pasado por ahí porque hasta nosotros hemos pasado también que hemos dicho muchas veces de un familiar, ay, pero otra vez llega con sus quejas. Sí, pero ya lo vemos desde otro punto de vista. Ya entendemos que a las personas hay que escucharlas, sencillamente hay que dejarlas ser y hay que tratar de entenderlas porque no sabemos su historia. Ahorita que dices de que a veces uno se calla para no incomodar, me acuerdo que cuando era niño yo a veces veía que mi mamá como que se distanciaba y se ponía un poco molesta, pero yo no sabía si era realmente conmigo o era porque pasaba algo en la casa, porque pues uno de niño como que está pendiente en otras cosas, no está en jugar, en todo eso, y yo, pero mi mamá está amargada. Hasta que ya pues ahorita de grande hemos conversado y hablado más las cosas y me decía, es que he cargado más responsabilidades de las que me ha tocado
y no lo he expresado y siempre he estado ahí para los demás y cuando yo quiero ayuda como que nadie me lo ofrece. Entonces todo eso me dio a entender, ok, ella tal vez no estaba molesta conmigo, necesitaba expresar muchas cosas, pero en su entorno no la escuchaban y no iba a encontrar esa comprensión que ella quería. Y me faltó mucho expresarme también, o sea, como tener esa apertura a mostrarme de que, ok, si bien llevaba mucha responsabilidad y mucha carga encima, también fue porque yo me demostraba muy fuerte, que podía con todo y pues la realidad es que no. Y si yo no decía nada era porque también me daba miedo a ser juzgada, como que, ay, pero eres débil o eres mala hija o eres mala hermana, no sé, para que no me... Y el rechazo también, no sé, para no ser juzgada y no sentirme como rechazada. Yo creo que acabas de englobar las razones principales en por qué los seres humanos nos callamos y nos retraímos un poco y como que hacemos esa armadura para que la gente no pueda ver nuestra vulnerabilidad. Y es miedo por herir a los demás, miedo por ser juzgados, por no ser comprendidos, porque no nos den el valor suficiente a lo que nosotros expresamos. Así, y por ser rechazados, para no ser rechazados. Y otra que suele pasar mucho en las parejas ya cuando llevan muchos años y es como que le he dicho tantas veces a la persona, oye, ¿sabes? Me gustaría esto, sí, yo siento que falta esto o me siento de esta manera, que la pareja no hace como ningún cambio o no trata de mejorar en algo que uno dice, pues ya, no le vuelvo a decir nada porque no va a servir de nada. Entonces, mejor me como las cosas y sigo así. Esa es otra de las razones. Pero yo creo que, bueno, a fin de cuentas, el uno callarse las cosas, independientemente del vínculo que sea, va a llevarlo a uno a un momento en el que va a decir, pues ya no puedo más y voy a explotar. Los silencios siempre van a quedar ahí, o sea, las palabras que no expresamos siempre van a quedar ahí encima de nosotros. Y entonces, ¿qué se vuelve? Un ruido interno. Porque Sí. todo va a estar acá, te va a estar recordando. Pero hoy traemos un compañero y me Ah, gustaría que contaras la historia. esto, bueno, es un Rodo Padilla. Rodo Padilla es un artista y uno de los exponentes más importantes mexicanos. Nos encantan las cosas de él. En nuestra casa tenemos varias obras de él. Esta fue un regalo de mi mamá para mí en una Navidad, que es un Rodo tenista. A mí me encanta el tenis, pero antes de jugar tenis, muchas veces los padres van metiendo a los niños en todo para tenerlos ocupados, ¿verdad? Y en mi caso no fue la excepción, o sea, mi papá y toda su familia amantes del fútbol 100%, a mí me encanta jugar fútbol, me gusta, ya ahorita no lo hago tanto como lo hacía de niño, pero me gustaba bastante más porque era una pasión compartida con mi papá, entonces jugaba con él demasiadas veces en la cancha, los dos solos, o sea, no la gozábamos. ¿Verdad? Pero hasta cierto punto yo dije, pues yo no quiero jugar fútbol, o sea, a mí me interesa más como jugar el tenis, ping-pong, los deportes con raquetas, ¿no? Pero cuando uno dice eso de niño, como que no le dan el suficiente peso y no le dan la validez, aparte de que, si bien más que la validez, y la importancia de lo que yo podía expresar era que en ese momento no teníamos el recurso económico para pagar unas clases de tenis, porque es un deporte que económicamente pues hay que invertirle bastante dinero si uno quiere jugar. Más en Cúcuta, que donde somos no hay muchas canchas, entonces todo eso está muy reducido y la gente que lo maneja pues es algo costoso. Entonces sí, yo me acuerdo que así de mi infancia súper volada, me acuerdo que les decía como que yo quiero jugar otra cosa y ellos no, pues fútbol es lo más común y es económico y nos gusta, entonces vaya a jugar fútbol, ¿verdad? Pero duraste un tiempo para decirnos que te gustaba el tenis y el ping-pong, porque el papá que juegue fútbol y yo que toque guitarra. Entonces ahí lo manteníamos entre cancha de fútbol y clases de guitarra. Y él hasta que nos dijo, y bueno, sí, lo que dice, en ese momento no podíamos, pero ya luego se dio la oportunidad. No, ya Que luego que tuve la oportunidad desde 2010 no, 2012 juego tenis y es de mis pasiones igual que el ping pong, o sea, competí en torneos de ping pong, entonces esas dos cosas me encantan, pero
por cierto, o sea, clases de guitarra, pero no toco guitarra. Y ahorita actualmente no juego fútbol, entonces no sirvió eso. Juegas poquito. Entonces, bueno, hay una historia que es algo chistosa, pero sí, totalmente mi pasión siempre fue el tenis y bueno, sigue siendo los deportes con raqueta, el pádel, el ping-pong. Eso sí lo juego muy seguido y me encanta. Y yo solo te acompaño. Sí, totalmente, porque acá ella sí toca guitarra. No, tampoco, tampoco. Piano. Ah, está. Entonces, cositas que pasan. Pero bueno, unas recomendaciones que podamos no hacerle, sino que hemos nosotros construido en nuestra familia como relación madre-hijo. Lo que él dijo hace un momento, él me veía amargada, pues a esa edad él no se me acercaba. Ahora me ve amargada y sí, ya busca el momento, busca la ocasión, porque tampoco es que en medio del caos, cuando yo esté de pronto así en mis peores escenarios de mal genio, él venga a acercarse a abrirse conmigo, ¿no? Pero sí te das como el tiempo de buscar, ¿ya? El espacio para venir a hablar conmigo. Sí, total, si yo la veo enojada, pues no me voy a acercar porque voy a llevar del bulto también, me van a regañar a mí, entonces pues no, ya yo dejo que pase un poquito, que se calme y ahí sí digo como que, oye, ¿qué es lo que tienes? Por si acaso te puedo Bus- ayudar, si te sirve hablar con alguien. Buscas un espacio seguro. Sí, sí, porque no, eso es meterme a la boca del lobo prácticamente. Yo solo no. O por ejemplo, yo antes le hablaba mucho a mi hijo, es que tú, pero es que tú haces esto o dejas de hacer esto, y es que otros hijos sí hacen esto. No, 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 porque llevaba el dedo a juzgarlo y a decir, es que tú me haces tal, y a mí me gustaría que tú fueras como cierto chico, como cierto hijo, ¿sí? Y no, eh, aprendí a hablar desde el yo, o sea, hijo, pasó esta situación entre tú y yo siento esto, ¿sí? No me hiciste sentir, sino yo siento esto, ven, lo hablamos, qué pasó, y ya yo le explico bien lo que quiero expresarle y él me da sus razones o también, pero hay una buena comunicación desde el yo, no desde tú me hiciste. Sí, total. Bueno, no siempre es así, no siempre es tan fácil la comunicación, porque muchas veces yo me le acerco a mi mamá y le digo como que, oye, ¿quieres hablar? Y ella pues está en sus momentos de que no quiere hablar y no me quiere compartir qué es lo que pasa y pues también se toma un tiempo para ella y eso es válido porque no siempre porque alguien se te acerque en el preciso momento en que te ve que te pusiste rara, pues debes darle la opción de compartirle lo que tú sientes. No, es válido tomarse un tiempo uno mismo para organizar qué es lo que está sintiendo, sus emociones, sus pensamientos y cómo puede accionar como para calmarse un poco. Yo creo que desde hace más o menos, no sé, yo creo que un año, 2 años, a pesar de que tenemos la gran confianza de poder hablar cualquier tema, a mí me costaba todavía como mostrarme vulnerable contigo. Y, y eso es un gran regalo, mostrar la vulnerabilidad, nuestras emociones, que yo lo puedo hacer fácilmente contigo. Y esa era una de las razones por las que yo a veces no te dejaba acercarse. O sea, porque yo, si estaba triste, y yo soy muy llorona cuando estoy sola, pero ya al frente de otras personas, ahorita sí lo puedo mostrar, antes no, pero yo no estoy triste, paso por momentos donde me siento derrotada, no puedo mostrarle eso a mi hijo porque, ajá, ¿qué ejemplo le estoy dando? No, ya me tomo el tiempo y le digo, oye, me siento así, si tengo que llorar, lloro, si tengo que gritar, grito, y él me escucha. Así es, y yo recuerdo hace unos meses le dije a mi mamá, porque también me cuesta mucho mostrarme vulnerable, la verdad, pues es un proceso de como cambiar la creencia y reestructurar los hombres deben ser fuertes y no lloran, porque pues yo me crié así también, como de si lloraba, pues usted por qué llora si es hombre. Entonces digamos que he sido un poco más consciente y he querido venir cambiando eso porque es chévere sentir todas las emociones, o sea, no está mal sentirse triste, querer llorar o todo esto, ¿verdad? Todo esto ayuda a que uno drene y a que se recargue nuevamente, porque lo que no sacas a fin de cuentas se acumula ahí y nos va haciendo
Daño a daño a nosotros nosotros mismos. mismos. Entonces yo le decía a mi mamá hace algunos meses como que, sabes, lo único que quiero es hablar contigo un rato y que me des un abrazo porque me siento mal en tal aspecto. Y ella como que, ok, y gracias por la confianza porque en otra ocasión tal vez no lo hubiera tenido y comencé a expresarle un poco de cosas de cómo me sentía respecto a diferentes temas. Y es chévere poder tener con quién hablar eso y más que tenerlo y recibirlo de mi caso, de mi mamá, pues que siempre va a querer lo mejor para mí y me va a ver desde una perspectiva del amor, del cariño y de que quiere que todo salga bien y que todo mejore. Ahí viene otro punto muy importante y es escucha, la escucha activa, ¿sí? Escuchar atentamente al otro, lo que le duele al otro. Si bien en una conversación no es un monólogo tampoco, pero hay personas que se acercan a nosotros y nos dicen, simplemente escúchame y ya. Y es lo que necesita la persona. Entonces, no dar consejos, no dar nada. Lo que yo hice contigo en ese momento, me dijiste, mamá, necesito hablar contigo. Yo te escuché atentamente. Un abrazo, un beso, una palabra de aliento y ya. Yo creo que sí, escuchar lo que le duele al otro y qué es lo que realmente quiere expresar y cómo se está sintiendo es la clave para ganarse la confianza de la otra persona y de que la otra persona vea que tú realmente tienes un interés genuino en escucharlo y en ayudarlo, en apoyarlo, en ser ese soporte que aunque hayan muchas cosas a su alrededor que vayan no de la mejor manera, para él puede tener un lugar seguro en ti como persona, como pareja, como familia, como amigo, en donde pueda correr y decir, oiga, vengo a tocar la puerta acá porque no me van a juzgar y me van a escuchar. Nosotros como madres, pues no nos sabemos acercar a los hijos, sino que si los vemos tristes y eso, "Ay, pero ¿por qué estás triste si tienes todo? Que no te falta nada." No, oye, ¿qué te sucede? Recuerda que estoy aquí para ti. Si me necesitas, aquí estoy presente. Si necesitas un oído, yo te voy a escuchar. Si necesitas un abrazo, acá estoy yo. Eso. Y también, claro, hay hijos que por miedo no, no se acercan a sus padres, pero es bonito darse la oportunidad y de que lo estabas contando, o sea, está bien, tú no mostrabas tanto tu vulnerabilidad, pero tuviste como, uff, necesito. Entonces te acercaste a mí y me dijiste, oye, necesito hablar contigo, necesito ser escuchado. Eso que dices de que a veces no nos acercamos de la manera adecuada hacia la otra persona, enfocándonos en lo que dijiste de que, ¿por qué te sientes así si lo tienes todo? Yo creo que a veces el tenerlo todo es lo de menos, ¿sabes? O sea, las cosas materiales, si bien son importantes porque uno necesita una estabilidad en cuanto a lo económico, muchas veces hay vacíos que no lo llenan ni las cosas que uno pueda tener a su alrededor, si no tiene realmente a las personas con las que uno se sienta querido, amado y comprendido. Y escuchado, totalmente. Y el amor en familia. Y si no sabes, pues por dónde comenzar para crear estos espacios de conexión real en donde no hayan silencios y las personas que están a tu alrededor no se callen las cosas por miedo a ser juzgados o por miedo a ser rechazados. Yo creo que una frase muy sencilla es pedir ayuda y decir, oye, necesito hablar contigo, me está pasando tal cosa, tendrías unos minutos para mí, eres alguien en el que confío. Que me sirvió a mí contigo es para ayudarlo a él a que se abriera conmigo fue, yo empecé a mostrarme, empecé a decirte, sabes, esto me duele, sabes, tengo este tema, este problema y necesito que me ayudes o que me digas qué puedo hacer. Entonces yo como mamá abrí esa puerta. ¿Para qué? Para que tú sintieras también la confianza y dijeras, wow, mi mamá se está acercando a mí, se está mostrando tal como es. Bueno, siempre me he mostrado tal como soy, pero siempre me mostré fuerte. Pero en esta ocasión se está mostrando triste. O sea, ella también pasa eso. Está sintiendo miedo. Wow, entonces
fue un puente como muy, no sé, que se fue tejiendo y hizo que los lazos entre los dos fueran fuertes o sean fuertes, ¿no? Sí, entender que las otras personas también sienten y más los padres que a veces ellos cargan con tantas cosas y no se lo expresan a nadie más. Entonces yo creo que eso que dices es importante obviamente en la relación padres e hijos, pero también en la de amigos. Yo tengo varios amigos a los que les digo, oiga, cualquier cosa que necesiten, ustedes saben que estoy a un WhatsApp, a una llamada, o sea, siempre dejarles la puerta abierta, porque también ellos han sido mi soporte en algunos momentos difíciles que yo he pasado. Entonces digo, siempre va a tener la puerta abierta ahí para cuando quiera expresar. Yo no le voy a decir que sus sentimientos pues no son importantes o que no va a sentirse así, porque cada quien transita las emociones como las debe transitar. Sí, cada quien tiene su proceso, pero todo en unión, todo en equipo es, es mucho más bonito, Es más fácil. es más fácil, es más liviano. Y bueno, amigos, Yo creo que así como los silencios tienen peso, también hay un gran poder en recordar que hay cosas por trabajar y por mejorar como equipos, como vínculos, como amigos, como sociedad. para eso es muy importante la comunicación, el escucharnos. ¿Sí? Cuando nos atrevemos a hablar no siempre resolvemos todo, pero sí damos un primer paso para liberar y soltar un poco de cómo nos vamos sintiendo y cómo queremos sentirnos en un futuro, expresándole a la otra persona lo que nos duele para que nos ayude o nos dé al menos ese apoyo para llegar hasta donde queremos ir. Que la verdad es que cuando ya empezamos a abrirnos decimos, uff, ¿y por qué no lo hice antes? Uff, me siento más liviana. O sea, si yo hubiese sabido, al principio es difícil, claro, y más para las personas que, que, que fuimos creadas de cierta manera, ¿no? Pero ya después de que das ese paso, empiezas a dar más pasitos, pasitos, y ya cuando sencillamente muestras tus emociones y tus sentimientos como que dice, ay, esto me gusta porque se siente liviano, se siente bonito, se siente agradable. Sí, yo creo que la importancia es hablar primero, aunque incomode, para ir quitando esa carga que luego nos va a hacernos mostrar más auténticos y hacer que nuestros sentimientos los vayan conociendo más personas y que sean más fáciles de expresar. Y que a la final eso mejora todas las relaciones en casa, con la familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros colaboradores, con todos. Yo creo que mejor cierre no pudo haber tenido este episodio. Muchas gracias por Gracias por acompañarnos en nuestro acompañarnos. cuarto episodio. Si algo resonó contigo, por favor compártelo con gente que creas que le puede aportar valor, porque ese es el fin de este proyecto, impactar vidas y ayudar a que todos seamos una mejor versión de nosotros mismos. Creo que fue un tema muy interesante y de gran aprendizaje para todos. Entonces, muchas gracias por todo. Y que nos cuenten sus historias también, por Ahí en los favor, comentarios. compártanlas con nosotros. Y síganos, somos equipos. Gracias, Gracias. bye.